Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la unidad, frente a la inseguridad y la debilidad institucional, queremos iniciar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. Saludar en primer término al señor comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, general Víctor Herrera. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Quisiera empezar con las tareas que está realizando de manera permanente, no solo por el estado de excepción y el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, sino las tareas que cumple la Policía Nacional, de manera especial en una zona compleja y difícil como es la Zona 8. General Víctor Herrera, ¿cómo van estas tareas cuando crece el número de detenidos por la acción que cumple el Estado ecuatoriano? Buen día. Gracias, buenos días con todos. Permítame iniciar la intervención con un saludo fraterno por parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional, acantonada en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, viene desplegando varios operativos, especialmente desde el fortalecimiento a partir del cumplimiento del decreto 111 de conflicto armado interno. Dentro de ello hay una línea de tiempo importante referente a los eventos que se han presentado aquí en Guayaquil. Recordemos que desde el domingo 9 iniciamos la intervención en la penitenciaría, logrando varios resultados positivos. Dentro de esos eventos se dieron eventos importantes como el de TC Televisión, donde el profesionalismo de la policía se demostró a través de poder liberar a los rehenes que estaban siendo ocupados como escudos humanos, y también la situación de la detención de 13 detenidos al interior. Dentro del despliegue operativo que tenemos aquí en Guayaquil como Policía Nacional, tenemos alrededor de 230 detenidos. Tenemos armas incautadas entre armas largas y armas cortas, 55, 34 motos retenidas y la liberación de 38 personas que se encontraban como secuestradas. Dentro de eso también es importante la calificación de grupos terroristas, porque eso nos ha permitido articular con Fiscalía para que estas personas sean tipificadas de acuerdo a los eventos que se han realizado. Uno de los eventos principales han sido los ataques a los retenes policiales, que esos actos también han tenido una respuesta eficiente por parte de la Policía Nacional, incidentes donde lamentablemente sufrieron heridas graves servidores policiales. De manera inmediata también fueron detenidos los autores materiales de este tipo de eventos. General Herrera, a propósito de la situación de las cárceles, en el caso de Guayaquil nos ha señalado 230 detenidos. ¿Todos han recibido formulación de cargos? ¿Están en los centros penitenciarios? Sí, tenemos el centro de detención provisional, se coordinó con Fiscalía y acogiendo el decreto, y por las evidencias que han sido encontradas, varios de estos delincuentes han sido detenidos en posesión de las evidencias y se ha coordinado con Fiscalía para que se tipifiquen los delitos y queden detenidos. Con estas consideraciones, ahora el tema de las armas, ¿todavía se hace un depósito? ¿En dónde, en qué condiciones están? Bueno, de acuerdo a la cadena de custodia con Fiscalía, van a las bodegas de la PJ. Es importante resaltar que dentro de estas armas incautadas, cuando hablamos de armas largas, encontramos armamento de uso industrial de última generación. Estos fusiles marca Colt Anderson de fabricación americana son las que están siendo utilizadas de manera común por estos grupos terroristas, y también los explosivos. En el video vimos claramente la utilización de explosivos tipo dinamita, cuya característica principal, de acuerdo a la nomenclatura, son Emulnor, que son de fabricación peruana. Eso se está investigando la línea de abastecimiento de estos grupos terroristas, porque no son solo armamento, municiones, sino también son explosivos. ¿Se entiende estos explosivos o estos fusiles entran, se presume, ilegalmente de contrabando? Bueno, hay una línea investigativa clara de cuál es el abastecimiento, principalmente de la frontera sur. Por Huaquillas hay un tráfico de hormiga, especialmente de lo que son los explosivos. Aquí en Guayaquil, los eventos que se estaban dando de manera diaria y eran utilizados como instrumentos para causar miedo y temor y provocar la situación de las vacunas a las unidades económicas. Recordemos que hace menos de un mes uno de estos delincuentes menor de edad, producto de la explosión, falleció con una mutilación de las extremidades superiores e inferiores. Nosotros hemos sido claros en manifestar como institución policial la preocupación de la utilización de menores de edad en este tipo de explosivos por la impunidad que ellos generan. En el mismo evento que se realizó en TC Televisión, fueron 13 personas detenidas, 11 adultos y 2 menores de edad. Estos menores de edad fueron sentenciados a 30 días
de aislamiento y prácticamente luego de los 30 días se continuará eso o se darán medidas cautelares o la libertad de los menores. En cuanto a las cárceles, ¿hay absoluto control en lo que le corresponde la contribución de la Policía Nacional? Bueno, es importante recalcar el trabajo que viene realizando la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas. Realmente el punto que se atomiza la delincuencia y donde se generan muchos de estos incidentes de extorsiones, de secuestros, de muertes selectivas, es del interior de las cárceles. En los operativos que realizó la Policía Nacional, especialmente en la regional, permitió la incautación de alrededor de 55 celulares. Estos celulares tenían información importante que se judicializó, que nos permitirá tener una línea investigativa sobre los hechos cuyo origen principal son el interior de las cárceles. Por eso la disposición por parte del señor presidente, de la Comandancia General y en colaboración con el SNAI es justamente que la señal de celular y la energía eléctrica en estos centros penitenciarios sea inhibida y sea controlada para no tener este tipo de eventos. Este es un punto de inflexión importante porque desde el día domingo se controló ya la mayoría de centros penitenciarios. Aquí en Guayaquil no hemos tenido esos inconvenientes, se mantiene un control, pero es lo importante también la contención. La contención nos va a permitir minimizar y reducir los riesgos. Solo en lo que va de la semana del 1 al 7, cuando todavía no teníamos en vigencia el estado de conflicto armado interno, solo en Guayaquil tuvimos 100 muertes violentas. Y en los eventos que se realizaron del 8 de enero al 14 de enero, es decir, cuando ya estaba en vigencia el decreto de conflicto armado interno, prácticamente ha habido una reducción del 59%. Hemos tenido 41 muertes violentas. Dentro de eso está una línea investigativa y de contención a través de los operativos que se hacen en los distritos de mayor incidencia, especialmente en los 3 distritos que abarcan el 52% de muertes violentas. General Herrera, es importante para hacer conciencia en el país. Usted fue precisamente, lo vimos desde Quito personalmente, quien estuvo al frente del operativo, realizó la negociación para la liberación de rehenes en TC Televisión y estuvo al mando del operativo. ¿Cómo realizó esto? Porque finalmente fue un operativo limpio y exitoso. ¿Cómo se realizó? Bueno, el personal policial se encontraba realizando la requisa en la penitenciaría cuando a las 1:40 recibió la alerta que se estaba realizando una toma de rehenes con escudos humanos a las personas que trabajaban al interior. De manera inmediata y siguiendo los protocolos de manejo de crisis, se logró primero la contención, el control, y a través de ese control se aisló el lugar. Dentro de eso, teníamos alrededor de 40 personas al interior. Se comenzó la evacuación de cada una de las personas que se encontraban en esa parte y se logró establecer que el punto focal donde estaban tomados los rehenes era el lugar donde hacían las audiciones y tenían las cámaras. En ese momento se coordinó con personal de las unidades de élite de la Policía Nacional y se logró el ingreso. Es importante recalcar que a través de la verbalización se logró que estos delincuentes depongan las armas y sean puestas en libertad los rehenes. Caso contrario, nosotros estaríamos hablando de otro escenario totalmente diferente, tomando en consideración que al interior tenían artefactos explosivos, había granadas, teníamos armas largas y armas cortas. Prácticamente hubo una sola persona herida que fue antes de la liberación de los rehenes, producto de un disparo de los terroristas. Sin embargo, es importante recalcar que el profesionalismo de la Policía Nacional a través de estas acciones importantes logró tomar el control y que no hayamos tenido novedades con los rehenes. Por cierto, fue importante verle a usted dirigiendo este operativo que finalmente terminó, digamos, con la detención y de manera sin disparos, general Herrera. Sí, la verbalización es importante porque hay que entender que en los protocolos de actuación de la Policía Nacional la utilización de las armas es el último recurso. Es importante que a través de estas estrategias implementadas por la Policía Nacional se logró el control. Es importante también recalcar que la intervención de los grupos de élites no solo logró la liberación de las personas que se encontraban ahí, sino de su totalidad. Eso también fue un trabajo coordinado con todos los servicios de la Policía Nacional, realizando los cercos, el aislamiento y la verbalización. Aquí, lo que yo les decía, dentro de los eventos que hemos tenido como Policía Nacional, es en coordinación también con Fuerzas Armadas, demostrar el profesionalismo y el trabajo conjunto que hemos realizado en este y en varios eventos, porque este fue uno de varios eventos. Tuvimos un secuestro
de una persona con sus 2 hijos y de manera inmediata también hubo 15 personas detenidas. Es decir, solo en ese día hubo 28 personas detenidas cuyas tipificación del delito había sido la una el secuestro y la otra la toma de rehenes, y calificados estos actos como actos terroristas. ¿Cómo vienen operando en estas acciones dentro del estado de excepción cuando también se requiere el acompañamiento, al menos del fiscal o la fiscal en estas tareas, cuando se van a hacer este tipo de operativos? Bueno, tenemos coordinación en línea directa con la fiscal provincial. Eso nos ha permitido a nosotros articular de la mejor manera, porque dentro de los objetivos de intermedio y alto valor que encontramos aquí en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, hemos tenido resultados positivos. Esto también en la tipificación de los eventos en los cuales hemos tenido atentados a vehículos de servicio público, a UPCs, a la toma de rehenes. Estos actos donde se ha utilizado armamento, explosivos y se han secuestrado personas, por sus características y de acuerdo al direccionamiento de Fiscalía, han sido calificados como tal. Entonces, es importante para mantener y lograr esa sentencia. En el caso de TC, esas personas fueron ya dadas prisión preventiva y se espera que el delito sea tipificado como tal y la pena sea de 12 a 15 años, tomando en consideración que sería una de las penas, ya no la primera, sino la tercera, porque ya tuvimos y se creó jurisprudencia de eventos que se realizaron en la provincia de Esmeraldas. Hay un problema adicional que no deviene de la responsabilidad de la policía, sino del sistema, de la institucionalidad, como es el crecimiento de los detenidos. Hace su tarea la Policía Nacional y sabemos que hay hacinamiento en los centros penitenciarios. ¿Cómo debiera irse canalizando esto? Bueno, el operativo que se realizó el fin de semana a nivel nacional en varios centros penitenciarios hizo notar un grado de inflexión que tenemos especialmente en los centros de detención, porque al calificar y al distribuir a los detenidos no por el grado de peligrosidad, sino de acuerdo a la organización que pertenecen, los CRS se convirtieron prácticamente en cuarteles de operaciones de los delincuentes. Por eso es importante la contención que se va a realizar con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional, la reubicación también de estos PPLs para que no se vuelva a repetir. Nosotros estamos en un punto de inicio del control de los centros penitenciarios. Esto yo le estimo que será a mediano y largo plazo. Los anuncios que ha hecho el señor presidente, mi comandante general, a través de los operativos que estamos realizando, es mantener ese control y tener la contención para evitar que el interior de los... Siendo responsabilidad del SNAI, se hacen las requisas, se encuentran al menos celulares, se encuentran armas. ¿Cómo ahora con este control riguroso se impedirá eso? Es importante inhibir la señal alrededor de los centros penitenciarios. El que ingresen los celulares, si no tienen señal, si no tienen energía eléctrica, prácticamente en la mañana estos delincuentes no van a poder tener y no van a poder utilizar este medio de comunicación. Aquí en el Ecuador era insólito porque eran los únicos lugares donde los delincuentes podrían comunicarse extramuros, y eso no debería ser. Deberían ser locutorios cuyo control principal los mantengan la entidad que es responsable de eso. Entonces es importante las medidas que se van y que ha anunciado que se van a tomar dentro de los CRS para evitar que esto se vuelva y se repita. ¿Los inhibidores están funcionando alrededor de los centros penitenciarios? Este momento ya entraron en funcionamiento, y sobre todo es importante el control de suministro de luz eléctrica para los pabellones, porque nosotros encontramos muchas novedades al interior de los centros penitenciarios. Prácticamente se encontraron situaciones como criaderos de gallos con animales exóticos, encontramos un lugar tipo discoteca con piscina y cosas que nos llamó la atención, porque no un centro penitenciario debería tener el control, el SNAI que tenía, pero prácticamente vimos que había un descontrol, y eso es importante también manifestar, y a través de la intervención que se realizó en conjunto con Fuerzas Armadas se ha logrado ya todos esos objetos prohibidos y esos espacios que no lo permitían fueron prácticamente destruidos en su totalidad. En cuanto a los seguimientos de quienes, por ejemplo, han fugado, el caso de Fito, ¿cómo vienen operando? ¿Salió ya este seguimiento de la zona 8 o también se está haciendo allí? Bueno, hay una línea investigativa y tenemos varias premisas que se están fortaleciendo y que se están investigando para saber primero cuál fue el día que prácticamente se evadió este
PPL del interior. Había varias inconsistencias en el control que se realizó desde el día domingo. Podemos encontrar que en el primer listado faltaban 5 personas, en el segundo día ya fueron solo una persona. Entonces, esas inconsistencias que había hizo que Fiscalía judicialice y la directora encargada el fin de semana tenga boleta de detención. Sean detenidos tanto los encargados de las llaves y los guías responsables de hacer el control de los PPLs. Fueron detenidos 3 en flagrancia y 2 están requeridos. Entonces es importante eso también mencionar, porque de manera inmediata y de acuerdo a la responsabilidad que tienen las instituciones, se tomó las acciones pertinentes. Ahora, dentro de la investigación post-operación que se realizó ahí, tenemos, como les decía, varias premisas que se están manejando y eso la policía del eje investigativo está realizando en coordinación con Fiscalía. Mientras se hacen estas investigaciones, ¿se puede presumir cuándo fugó Fito del centro penitenciario? Bueno, como le decía, desde el día que hubo la intervención hubo varias inconsistencias y por eso fueron detenidas varias personas, porque a un inicio no teníamos la certeza de cuántas personas no se habían fugado, sino hasta el día martes, donde ya después de la constatación física que se hizo en coordinación con Fiscalía, con los directores, uno por uno los detenidos, se logró establecer que esta persona se encontraba como prófugo. Tampoco se puede saber cómo se fugó. Bueno, es tan amplia la ciudadela penitenciaria cuando hablamos de la regional, son alrededor de 4.700 detenidos, tienen tres pabellones y una de prioritaria. En cada pabellón tenemos alrededor de 1.800 personas. Solo en la regional son 4.700 personas. Cuando hablamos de la penitenciaría son 5.000 más. Tenemos también el CDP y la cárcel de mujeres. Por eso le decía, es importante el control intramuros más que extramuros, porque debe haber una proporcionalidad en la cantidad de detenidos que se encuentran al interior. General Herrera, se ha denunciado en el país, y le pregunto si ha ocurrido también en la zona 8, la Unión Nacional de Educadores denunció que habían recibido reportes sobre el ingreso de sujetos desconocidos en las aulas virtuales para lanzar amenazas en medio del desarrollo del año lectivo. ¿Hay algún conocimiento, alguna investigación de esto? Bueno, nosotros tenemos una línea investigativa como institución. Recordemos que hace un mes y medio un profesor fue asesinado en el interior de un transporte público. Eso nos permitió establecer que dentro de las unidades educativas tenemos la participación de adolescentes que son parte de estas GDO y que prácticamente han utilizado estas plataformas para causar este miedo y ese terror. En la unidad de la Policía Judicial encargada de la investigación de ciberdelitos, dentro de la investigación para tratar de ver si ha sido vulnerado el sistema, está realizando las pericias técnicas, pero lo que entendemos es que dentro de la virtualidad han sido los propios o parte de los estudiantes que son estudiantes de estos centros educativos los que han hecho estos videos. En cuanto a los secuestros, ¿ha crecido? ¿Ha habido denuncias? ¿Cuáles son las tareas que se está cumpliendo en ese sentido? Bueno, tenemos un incremento especialmente del delito del secuestro y de la extorsión. Para nosotros como institución es importante la línea investigativa no solo de muertes violentas, sino de este segundo delito. Por eso le decía que el mecanismo que utilizan estos delincuentes son causar miedo, causar temor, especialmente con la utilización de artefactos explosivos. Estos artefactos explosivos han sido utilizados en unidades económicas para que a través de ese temor provocar que las personas paguen. Dentro de eso nosotros tenemos un incremento importante 2022-2023 y es por eso que se ha fortalecido a la UNACE para la línea investigativa y postdelito del delito especialmente de extorsión. En cuanto a la recuperación de bienes, especialmente el robo de vehículos, esto ha crecido, hemos revisado estadísticas, y en muchos casos no recuperan sus vehículos porque se presume que las bandas usan eso para sus fechorías. Los delitos más importantes son el incremento de robo a vehículos y robo a motos. Y cuando se ha hecho el análisis del estudio de cuál es la causa basal para que se incremente este delito, es la utilización de los vehículos en actos delictivos y las motocicletas. Se han planteado estrategias importantes como es la remarcación de los vehículos a través del número de dígito de las placas, no solo en la parte de la matrícula, sino también en los parabrisas, en los accesorios, para que les permita identificar y romper este mercado que se dedica a la venta de accesorios y poder también identificar los vehículos. Hay una
una modus operandi de los delincuentes, es que sacan las características similares del vehículo que he robado, lo ponen con una placa provisional de papel en el parabrisas, y es así que el control que hace la policía o a su vez la Agencia Metropolitana de Control necesitan poder hacer una verificación de chasis y motor para ver realmente si son plaqueados o no. Dentro de eso, nosotros como Policía Nacional hemos recomendado al municipio que se proceda y se obligue a los propietarios de los vehículos a esta remarcación forense, que va a permitir tener un mejor control y evitar el robo de accesorios. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene en la zona 8, General Herrera? Bueno, los problemas principales, tomando en consideración que como ciudad es uno de los puertos principales y como ustedes tienen conocimiento, el narcotráfico dentro de la cadena de valor se enfoca especialmente a lo que es el acopio de droga y la salida y la distribución a través de los principales puertos ha hecho que el incremento de muertes violentas genere una serie de actos violentos y de lucha territorial. Dentro del Distrito Metropolitano de Guayaquil tenemos el direccionamiento de 12 grupos delictivos organizados. La calificación de grupos terroristas va a permitir a la Policía Nacional tener resultados positivos en contra de estas organizaciones, pero especialmente en contra de los líderes que están claramente identificados como objetivos de alto e intermedio valor. Claro, en este estado de excepción y al declararse grupos terroristas se necesita también, además de las tareas profesionales que cumple la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el acompañamiento de la Administración de Justicia. No se puede juzgar como antes, primero por un estado de excepción y segundo por la declaración de un conflicto armado interno. ¿Cómo está acompañando en Guayaquil y en la zona 8 la Administración de Justicia? Anteriormente a la declaración ya tuvimos una mesa de justicia que nos permitió articular no solo con Fiscalía, sino con la Judicatura para dar un seguimiento de los eventos que tenían mayor connotación para que se logre un juzgamiento efectivo y no caer en impunidad. Uno de los problemas principales de la sociedad es el grado de impunidad que se da y eso genera reincidencia. Entonces es importante articular no solo con Fiscalía, sino también con jueces para que de manera efectiva no se logre el trabajo policial de manera articulada con el sistema punitivo y poder tener los resultados para evitar este tipo de delitos. General Herrera, ¿y cómo está el control de puertos y aeropuertos en lo que le corresponde a la Policía Nacional? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con los representantes de los diferentes puertos, de los 4 que son los principales de aquí de Guayaquil, y se han articulado acciones al exterior y al interior para tener un mejor control. Ahora se ha sumado a ese trabajo Fuerzas Armadas, que es importante también para fortalecer el control y evitar, tomando en consideración que el 75% del tráfico de drogas se da por vía marítima y especialmente con la contaminación a través de varias estrategias que manejan los grupos delictivos y de narcotráfico aquí en Guayaquil. General Herrera, una de las inquietudes luego de la fuga que usted nos ha relatado de Fito, del centro penitenciario, ¿qué tipo de coordinación se hace con la Policía de Colombia? Porque se presume, por informaciones no confirmadas, por cierto, que vienen desde Colombia, se presume que estaría, se ha mencionado incluso en Cali. ¿Hay algún tipo de coordinación? ¿Cuál es la línea investigativa en ese sentido? Bueno, a través de medios digitales varias han sido las versiones que hablan de que se encontraría en Colombia. Recordemos, hace mucho tiempo se dio también la fuga de el cabecilla que falleció, que era Rasquiña. Dentro de eso fue ubicado también allá, entonces la premisa principal que maneja la institución es justamente esa investigación. Esperamos tener resultados positivos a través de calificación y el requerimiento internacional que se le haga a este delincuente nos va a permitir lograr un trabajo eficiente. Esto es un trabajo técnico que tiene que realizar la Policía Nacional, pero yo soy optimista en los resultados que como institución vamos a tener. Finalmente, General Herrera, ¿qué mensaje enviaría a la población? Porque de alguna manera estos hechos violentos, estos sucesos ocurridos, la toma de las cárceles, felizmente se retomó, se liberó a los guías penitenciarios. ¿Qué mensaje le daría a la población en estos momentos de estado de excepción que estamos viviendo? Bueno, es importante la demostración de la fuerza del Estado a través de su Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Hemos demostrado que la legalidad
está sobre la ilegalidad. Y para la institución policial, lo más importante siempre va a ser el respaldo de la ciudadanía. Bien, al general Víctor Herrera, comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, muchas gracias. Y déjeme decirle, general Herrera, por lo que vimos, esa tarea profesional, usted que estuvo al frente del operativo en TC Televisión, felicitaciones y adelante, porque esto redunda en la defensa de la sociedad de los ecuatorianos, hoy que el gobierno ha declarado el estado de excepción y ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno. General Herrera, felicitaciones y muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, muchas gracias y siempre a las órdenes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos para hablar del tema económico, el tema del proyecto del incremento del IVA del 2 al 15%, la demanda de la focalización de subsidios en combustibles y otras acciones en medio de una escuálida caja fiscal. Invitados el exministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo, y el ingeniero Osvaldo Landázuri, experto en temas económicos y empresario. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el show de la papaya decide ser aún mejor. Nos reforzamos. Crecemos. Mejoramos. Evolucionamos. Perfeccionamos. Progresamos. Prosperamos. Refrendamos nuestro liderazgo. Nos elevamos a nuevas alturas. El show de la papaya vuelve a marcar el ritmo de la innovación. Escucha el talk show número 1 de la radio, de lunes a viernes, desde las 9. Ahora con